Buenas tardes y muchas gracias a los organizadores del evento por hacernos llegar la convocatoria y atendernos magníficamente. Esta ponencia es el primer paso de un largo camino que hemos decidido emprender para escribir la historia de las mujeres de la Universidad de Sonora. La posibilidad de recuperar las experiencias y visibilizar su participación en distintos ámbitos de la principal institución académica de Sonora nos permitirá llevar al escenario de la historia contemporánea un sujeto histórico al que se le ha negado su lugar en lo escrito y en lo dicho. Hemos partido desde la búsqueda de las mujeres en los movimientos estudiantiles, ya que es en estos textos donde hemos identificado diferentes versiones y momentos, para mostrar un escenario claro y que nos permite interpretar desde la historia oral las experiencias y visiones de las actoras, siendo esta perspectiva el elemento central del que surge este proyecto para cruzar las variables género, universidad e historia oral. Las mujeres en los movimientos estudiantiles. Durante la segunda mitad del siglo XX en la Universidad de Sonora se presentaron diversas movilizaciones estudiantiles. Las más destacadas son la del Movimiento Popular Estudiantil de 1967, la de los activistas de 1974 y el Movimiento Seurista en 1991. Estas movilizaciones, que no son aisladas, sino parte de un proceso, han sido poco retomados en el ámbito de la historiografía regional. La mayoría de lo publicado ha sido desde el terreno de lo vivencial y siempre dejando pistas para los interesados en la investigación. Alberto Larios, con el Movimiento Estudiantil de 67, ¿mito o verdadero movimiento social? Armando Moreno, Los Aguiluchos, el Movimiento Popular Estudiantil de 1967, y Rubén Duarte con Días de Fuego, el movimiento universitario sonorense de los años 70. Generan diversas visiones en cuanto a los elementos políticos que propiciaron las movilizaciones. Explican igualmente la organización interna, pero en ningún momento describen alguna actividad realizada por mujeres. Uno de los textos básicos consultados para la historia contemporánea son los tomos 4 y 5 de la Historia General de Sonora, de los cuales hemos obtenido reducidos datos. Dentro de los principales movimientos sociales no aparece ninguna figura femenina como parte generadora de movilización o parte de la estructura formal organizativa. No encontramos elementos que nos permitan realizar un análisis en torno a nuestro tema de estudio. Lo que podemos inferir es que la ausencia de esta información en el periodo de 1929 a 1997 en este tomo justifica y sugiere necesarios trabajos de investigación como el que estamos emprendiendo. Es aquí donde empezamos a ir de atrás para adelante. ¿Por qué en 1967 y 1964 no se visibilizan las mujeres? ¿No se habla de las actividades realizadas por ellas? Es en el último gran movimiento estudiantil del Unison donde resulta evidente e imposible de eliminar la figura femenina. La movilización surgió a principios de la década de los 90 en un contexto nacional donde las políticas neoliberales permeaban en el sistema educativo universitario. La Universidad de Sonora fue uno de los primeros experimentos. En septiembre de 1991, con la llegada de Mario Fabio Beltrones como gobernador electo, se propuso una nueva ley orgánica, la 104, una normativa vertical que eliminó la posibilidad de participar en la toma de decisiones a la comunidad universitaria y establecía un nuevo sistema de cuotas. La movilización y organización formal inició en noviembre de 1991, cuando se fundó el Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora, CEUS. De ahí en adelante, el movimiento tuvo momentos álgidos como la huelga de hambre, el debate televisado frente a representantes del gobierno del Estado y la realización de la Marcha del Desierto al Zócalo con duración de 3 meses que culminó en la Ciudad de México con la firma, a 2 semanas de su llegada, de los acuerdos con el gobernador Beltrones, los cuales nunca se concretaron. Desde ese momento inició una desintegración del movimiento estudiantil, aunque logra ser visible hasta finales de 1993. Uno de los elementos que echamos de menos en esta temática fue el análisis de la participación de la mujer. Si bien queda claro el cómo, por qué y con qué fines se iniciaron estas movilizaciones, no quedan despejadas las variables de los actores. Mientras que las fotografías, notas de prensa y testimonios dejan vestigios de la participación femenina en los movimientos estudiantiles del Unison, no la encontramos en las investigaciones académicas. Considerando el incremento de la matrícula de población femenina y la creación de carreras universitarias exclusivamente para mujeres en la Unison, se propició la necesidad de oportunidades y demanda de espacios de participación para estas, lo que incidió en que en 1967 a 1993
su aparición en las estructuras de organización de los movimientos estudiantiles sea gradualmente visible y tome mayor protagonismo en el último de los movimientos estudiantiles del siglo XX en Sonora. El especialista que mayormente ha trabajado la temática de los movimientos estudiantiles de la Unison es Joel Verdugo Córdoba, que desde sus 3 publicaciones ha planteado una periodización, una explicación de las estructuras de organización, así como la recuperación de sus testimonios orales de los estudiantes movilizados. Lo interesante es que todos los testimonios son de actores masculinos. Rescatamos de los trabajos de Verdugo el señalamiento en cada movilización de presencia femenina. Cuando describe él de los años 70 y su renovación, esboza a la mujer estudiante como un elemento renovado, aunque el análisis es de corto alcance. Es necesario valorarlo en cuanto a la intención que tiene de persuadir al lector, aludiendo que este cambio en el ambiente sociocultural genera nuevas formas de actuar entre los jóvenes estudiantes. Es en este texto, Organizaciones Estudiantiles y Participación Política, los estudiantes de la Universidad de Sonora 1967-1992, donde Verdugo retoma el desempeño de la mujer dentro de estas movilizaciones estudiantiles, y es precisamente haciendo referencia a la publicación de una de las actoras del movimiento del 91, Norma Valle de Sens, titulado CEOS, el último movimiento universitario del siglo XX en Sonora, donde explica las características que deben considerarse para el estudio del movimiento estudiantil del 91. Entre las características resalta como propio de este movimiento estudiantil la participación de las mujeres, a las cuales describe como activas en las pautas de reclutamiento, así como generadoras de estrategia y fundamentales en los repertorios de lucha, sin dejar por fuera la importancia que agravan a la estructura organizativa. Sin embargo, la autora no hace referencia a mujeres específicas o experiencias, solamente indica a grandes rasgos los roles que desempeñaron. En este sentido se expresa también el trabajo del Desierto al Zócalo, crónica del movimiento estudiantil de la Universidad de Sonora 1991-1992, de Nolvia Cortés Román, que desde la perspectiva de una participante del movimiento estudiantil construye un relato completo y reforzado de fuentes hemerográficas en el que explica la organización del movimiento y deja entrever sensaciones generales desde su propia experiencia. Desde su trabajo se rescata una explicación de las actividades que realizaban en los distintos momentos del movimiento estudiantil, así como algunos de los nombres de las mujeres estudiantes participantes. En este tenor, el trabajo Jóvenes Universitarios del 91 de Magda Rivera nos lanza también a una imagen de lo sucedido en el movimiento de 1991. A través de su testimonio intenta generar preguntas acerca de las mujeres en la estructura de la movilización. En este recorrido vivencial va nombrando a una de las mujeres que considera como agentes de difusión en su mayoría, otras como las que se proponen nuevas pautas de reclutamiento y como negociadoras directas con el oponente político, acentuando siempre que las principales figuras se proyectaron desde la movilización fueron las masculinas. Retomando estas visiones de actoras del movimiento, es necesario acudir a la tesis doctoral de Joel Verdugo, los documentos personales como herramientas analíticas en el estudio de los movimientos sociales, el caso de la Universidad de Sonora, donde a través de testimonios y fotografías rememora las diversas visiones y posiciones de los movimientos estudiantiles. Es curioso anotar que de este trabajo, que si bien las mujeres aparecen en las fotografías que se analizan como un documento histórico, no son mencionadas como actoras. Las entrevistas, reseñas y cronologías giran en torno a la visión de los estudiantes masculinos y su participación. El análisis del elemento femenino dentro de esta reflexión de 25 años de vida universitaria no es retomado. Si bien anota que es una particularidad del último movimiento estudiantil, Verdugo precisa que la participación de las mujeres como grupo protagónico dentro del movimiento estudiantil es una tarea pendiente. De estas publicaciones concluimos que existe la necesidad de visibilizar en el escenario a las mujeres y desmitificar el papel que éstas desempeñaron en la movilización estudiantil, más allá de proveedoras o compañeras, como parte de la estructura organizativa y de estrategias de los mismos. Según los primeros acercamientos que hemos tenido a las actoras de esta movilización, son las mujeres, las estudiantes y profesoras de la Escuela de Enfermería, las primeras en organizarse para cerrar su escuela en respuesta a esta nueva estructura administrativa. Igual se integran al CEO las estudiantes de Ciencias de la Comunicación, quienes sugieren diferencias entre los repertorios de acción entre hombres y mujeres. No sé cómo voy con el tiempo, porque ¿sí?
Como casos específicos de esta particularidad de la movilización referente a la inserción en puestos claves de la organización estudiantil, antes solamente ocupados por hombres, encontramos el caso del estudiante en huelga de hambre junto a 4 estudiantes masculinos, las oradoras en el debate televisado frente a las representantes del gobierno de Estado y la conformación de una comisión de mujeres para la liberación de los presos políticos. La intención de esta investigación que iniciamos gira en torno a reconocer quiénes son las mujeres que forman parte de estas movilizaciones, qué las lleva a pertenecer de las mismas y cuál es su participación en la estructura organizativa, reconocer pues un panorama general de la esencia femenina en los movimientos estudiantiles. Nos interesa explicar quiénes fueron, es decir, ponerles nombre, rostro y experiencia a las mujeres que formaron parte de la acción colectiva estudiantil. Los silencios en la historiografía a veces nos revelan problemas de investigación como el que actualmente nos enfrentamos. No encontrar a la mujer como líder, elemento transformador, generadora de ideas y organizadora presenta un reto para las respuestas que intenta generar un proyecto como el que estamos embarcando, como el que nos estamos embarcando. Este panorama nos permite plantearnos un escenario historiográfico que no termina de explicar el lugar de las actoras en la movilización, ni si existen diferencias entre las actividades realizadas por hombres y mujeres. Las fuentes académicas y de primera mano no revelan información suficiente, por lo que se hace necesario y se justifica el uso de la historia oral como instrumento elemental para recuperar las experiencias femeninas. Por lo anterior, quedan en nuestro camino más interrogantes que respuestas, en lo que debemos trabajar de forma sistemática para responder. ¿Había un discurso femenino o la adaptación del discurso masculino en sus peticiones? ¿Existe un repertorio de lucha específico en las movilizaciones donde participan las mujeres? ¿Qué motivaciones e incentivos las llevan a integrarse en movilizaciones estudiantiles? ¿De qué forma se incorpora a la mujer en las estructuras organizativas? ¿Cuál es la experiencia femenina frente a la reestructuración del movimiento estudiantil del discurso masculino? Muchas gracias. Ahí quedaría. Muchas gracias, Guadalupe Soltero. Ahora voy a presentar a Irán Félix Rosas, que es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora y pues que trabajó con María Guadalupe Soltero Contreras y Rosario Margarita Vázquez Montaño en su ponencia titulada Construyendo identidades en destinos obligados, una mujer del campo sonorense.